Identifiquemos aquí el formato A0, ¿no es cierto? Es este de acá. Toda esta cobertura de aquí conforma el formato A0. 1189 milímetros de ancho por 841 de alto. Si es que yo trazo o divido este formato en dos, automáticamente obtengo un formato A1. Si es que yo divido este automáticamente divido este en dos, automáticamente obtengo el formato A2. A continuación, obtendríamos el A3. Y a continuación, el A4. El A4 es un formato muy conocido. Yo les preguntaba a los compañeros, ¿cuál es el formato A4? ¿Dónde lo utilizan? Me decían en las hojas de la impresora. Exactamente. Es justamente ese el formato A4, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos ver, incluso hacer una comparativa del formato A4, que es este de aquí, versus el formato A0, que es todo, ¿no es cierto? Que es el todo. Ahí se puede ver qué parte del formato A0 es ocupado por un formato A4, ¿no es cierto? Bueno, pasemos a la siguiente lámina entonces. Aquí podemos ver esto mismo, pero ya con medidas. Nuevamente observemos que tenemos los 1189 milímetros de ancho, que una vez que están divididos nos generan la medida del formato A1. Es decir, ahora tenemos lo que antes era el alto del formato A0 como el ancho del formato A1, los 841 milímetros, y nos han quedado los 594 milímetros como el alto del formato A1. Lo mismo sucede al dividir para 2 y obtener el formato A2, que ahora va a tener un alto de 420 milímetros, ¿no es cierto? Y el mismo ancho de 594. Y así sucesivamente hasta llegar al formato A4, que es el formato utilizado comúnmente en láminas de colegio, en documentos de folders, de carpetas, ¿no es cierto? Que es el formato A4, cuyas dimensiones son 297 por 210. Conviene decirles que estos formatos se los puede trabajar en cualquier orientación, es decir, puede ser un plano A2, por ejemplo, horizontal o puede ser un plano A2 vertical, depende mucho del objeto que yo necesite eh, exponer o graficar para su elaboración, su producción, etc. Existen otras series también. Esta que estamos viendo es la serie A ISO, pero existen series auxiliares denominadas de ISO, pero como su nombre lo indica, las series tipo B, las series tipo C, vienen a ser complementos de estos formatos y son utilizados en áreas específicas de las distintas ingenierías o sistemas de producción, etc. Ahora, existe algo interesante respecto a los formatos y es que estos pueden ser plegados. No sé si ustedes se han fijado alguna vez en algún arquitecto, en alguna obra, ¿no es Profe, cierto? se quedó sin... A ver, ¿ahí sí me escuchan? Sí, profe, ahí está mejor. Listo. Entonces, les decía, hay un tema interesante respecto a los formatos que se utilizan en la ingeniería, en la producción y en el diseño. Estos nos dan la posibilidad de plegarlos, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos un arquitecto, a lo mejor en la obra, trabajando mancomunadamente con los oficiales, posiblemente los vemos en una mesa o sosteniendo en los brazos un plano muy grande, ¿no es cierto?, de la obra donde se especifican todas las cosas. Pero cuando este arquitecto, en cambio, está a lo mejor entregando los documentos en la municipalidad, en la registraduría de la propiedad, no le vemos pues acarreando un pliego grande de más de 1 metro de ancho, ¿no es cierto? Normalmente está llevando una carpetita. Eso es porque estos formatos tienen la posibilidad de plegarse. Vamos a ver cómo se plegaría el formato A0, que es el más grande, para tener una referencia. Y luego sabremos que existen procedimientos similares para el resto del formato. Primero, conviene hacer un primer doblez, como lo indica aquí el gráfico, ¿no es cierto? A ver, les voy a rayar un poquito el gráfico. Hacemos un primer doblez a 210 milímetros desde el borde izquierdo. 210 milímetros, recuerden, era el ancho de un formato A4
orientado verticalmente. Ahí doblamos por primera vez el formato A0, ¿no es cierto? Es decir, cogemos y lo doblamos por aquí. Luego, una vez que está doblado, medimos en su esquina superior izquierda 105 milímetros y esa punta la llevamos hasta que conecte acá, ¿no es cierto? Hasta que se junte acá. Ese vendría a ser el segundo doblez. Nos va a quedar una pestaña, por así decirlo, con esta forma. Estoy repasando con esa línea verde, por sobre tendría que hacerse el doblez. Yendo por el otro lado, es decir, por el borde derecho, vamos a medir 185 y vamos a generar un tercer doblez. Posteriormente 185, un cuarto doblez. 185 para un quinto doblez. 185 para un sexto doblez, ¿no es cierto? Y las porciones que me quedan, las dejo así, ¿no es cierto? Les he ido doblando hacia adentro y hacia afuera. Posteriormente, medimos 297 de altura, que si ustedes miden todo este ancho del formato A0, se va a dividir en 3 partes iguales y generamos 2 dobleces más, es decir, este y este. Y finalmente plegamos para que esta cara de aquí sea la que nos termine sobresaliendo, ¿no es cierto? Ahora, esta cara de aquí que dice terminado, más o menos, muchachos, les voy a borrar todo esto para que no se vea muy copado. Más o menos termina por acá. Y si ustedes se fijan, ahí tenemos ese espacio que es donde normalmente perforamos y añadimos a una carpeta, ¿no es cierto? Entonces, así se pueden plegar estos formatos para que sean de fácil transportación. De hecho, la forma de plegar estos formatos corresponde a una norma denominada UNE 102795. Eso más como dato general, no hace falta que memoricen esta información. Aquí podemos ver cómo se pliega un formato A2, cómo se pliega un formato A3. El del A3 es evidente, ¿no es cierto? Si es el doble de un A4, simplemente doblamos para que nos quede el espacio de 25 milímetros para la perforación y el resto que se pueda plegar en 2 caras, ¿no es cierto? Bueno, otra situación de los formatos normalizados. Siempre nosotros vamos a tener unos márgenes. Es decir, no utilizamos hasta el extremo los límites de cada formato, sino que siempre manejamos un margen de 20 milímetros hacia la izquierda, ¿no es cierto? O desde el borde izquierdo, y de 10 milímetros el resto de bordes, ¿correcto? Esto con el fin de que cuando nosotros archivemos estos documentos, se mantengan legibles en su área gráfica y siempre se perforen en un solo lado. Por eso siempre el borde izquierdo tiene un margen mayor desde el extremo, ¿no es cierto? También los formatos normalizados, tienen una norma para definir los cajetines. Los cajetines, muchachos, es el área donde está la información técnica del documento. Este es un cajetín de un documento bastante técnico, ¿no es cierto? Y por eso la cantidad de información. Si ustedes se fijan, tenemos una marca, una denominación, el número de piezas, material, dimensiones, tolerancias dimensionales, de resistencia, de norma, fecha del dibujo, fecha de la comprobación, la escala, el sistema de representación, el título, a qué pertenece y bueno, yo, en realidad, y ahora les voy a decir cuál va a ser nuestra primera tareita. No vamos a dar una fecha todavía porque tenemos que tener algunos elementos confirmados en primera instancia. Pero una de sus primeras tareitas va a ser justamente hacer los formatos normalizados, estos que tenemos aquí, y crearse ustedes mismos sus cajetines de información. Yo no esperaría que ustedes generen cajetines como este, ¿no es cierto? Con toda esta información, porque los documentos que nosotros vamos a trabajar partiendo desde una misión pedagógica no requiere toda esta información. Pero sí vamos a tener lo esencial, ¿no es cierto? Que tengamos un lugar para dar un título al trabajo que estamos haciendo, donde podamos colocar nuestros nombres,
donde podamos a lo mejor colocar la escala y el sistema de representación. Podemos dejar un apartado para colocar que estos son documentos del Instituto Wilson. Y bueno, todo esto que son materiales, dimensiones, tolerancias dimensionales, eso a lo mejor conforme nosotros nos vayamos perfeccionando en el área de diseño, iremos viendo su utilidad y les iremos dando su uso. Entonces, desde ya piensen ustedes cómo quisieran que un documento de su propia autoría tenga un cajetín, ¿no es cierto? Cómo quisieran que esté estructurado ese cajetín. Aquí tenemos un plano, muchachos. Aquí tenemos un plano ya desarrollado. Vean ustedes cómo puede ser un documento con una infinidad de información. Y básicamente quiero que vean que los planos tienen esa facultad de ir bien administrados, es decir, no se colocan las cosas donde se desee, sino se trata de llevar una cierta organización. Un poco, bueno, no es de mi interés que este rato entiendan lo que está ahí, para nada, más bien es un poco indicarles algunas cosas. Tenemos acá una codificación, ¿no es cierto? Aquí han colocado una perspectiva en 3 dimensiones. El gráfico central es una vista frontal de una sujeción universal o de una junta cardánica, si ustedes quieren, ¿no es cierto? En donde se ha practicado un corte que adicionalmente genera un plano de detalle, que es este circular de aquí, este que dice detalle A, y que está eh, generado en la parte, en esta esquina inferior izquierda, ya con una escala 1:1, porque es una parte que en comparación al resto de las medidas nominales necesita más especificación, ¿no es cierto? Aparte tenemos una tabla de denominación para cada una de las piezas y de las partes involucradas aquí. Y finalmente tenemos un cajetín en donde está toda la información respecto a este componente mecánico, ¿no es cierto? A ver, si pudiéramos viajar un poquito en el tiempo hacia el futuro, algo así va a tener que ser su examen final, ¿no es cierto? El examen final va a ser un trabajito en el cual ustedes elaboren los planos de un objeto cualquiera. Entonces, una de las láminas de ese trabajo final a lo mejor tenga justamente una perspectiva o un corte o un detalle y bueno, pues de esa manera veremos que estamos en toda la capacidad de diseñar y de presentar nuestros planos para su fabricación, para su revisión, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso es todo lo referente a un plano ya desarrollado. Estos de acá son otros formatos utilizados, ¿no es cierto? Por ejemplo, este formato auxiliar B0 es un formato incluso más grande, tiene más área que el formato A0. Puede ser que sea útil para campos específicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, podríamos pensar que un formato B0 es muy útil al momento de hacer una vista de planta de una urbanización, ¿no es cierto? Entonces, ahí no necesitamos reducir en exceso la escala y podemos tranquilamente tener una visualización de estos formatos, ¿no es cierto? Entonces, esa podría ser su uso. Y noten, en cambio, por el otro lado, este formato B10 de apenas 31 por 44, muy pequeñito, ¿no es cierto? Que igual podría ser utilizado en un campo específico, a lo mejor puede ser un formato aplicable a catálogos, ¿no es cierto? Pensemos en un catálogo de arandelas. Pues bueno, a lo mejor las arandelas tengamos muchas de ellas, tenerlas que ampliar incluso para que queden bien visibles en un formato de este tipo. Entonces, listo muchachos, eso en cuanto a los formatos normalizados. Yo ya les comenté, esto va a ser nuestro primer deber, ¿no es cierto? Ustedes van a tener que, en algún momento, cuando ya todos tengamos el AutoCAD y cuando hagamos una primera inducción al manejo del AutoCAD, vamos a tener que crearnos nuestras propias plantillas de formatos normalizados. Vamos a tener desde la A0 hasta la A4. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Que a lo largo de este periodo de estudios
cada que se les envíe un trabajito, una tarea, ustedes hagan uso de sus propios formatos para elaborar la gráfica, ¿no es cierto? Para que ahí desarrollen las vistas de un objeto, la perspectiva, el coste, yo qué sé. Entonces, cada uno va a tener su propio documento y lo va a estar utilizando constantemente según la conveniencia, ¿no es cierto? ¿Cómo creen ustedes? Vamos ahora sí interactuando un poquito. Eh, ¿Cuál cree usted, veamos, de los compañeros que nos acompañan desde el día de hoy? Preguntémosle a Cristian Carrión. Eh, ¿Cuál cree usted que pueda ser el formato más utilizado en su área, Cristian? Cuéntenos a qué se dedica específicamente y dónde ve utilizable alguno de estos formatos. Buenas noches, compañeros. No sé si me escuchan bien. Sí, está perfecto ahí. Bueno, amigo, yo laboro en la empresa Indurama. Trabajo como líder de equipo de trabajo en la línea de ensamble de refrigeradoras. Mediante lo que usted nos explica, yo pienso que el formato A3 y el A4 es lo que más utilizamos nosotros en la planta. Actualmente hemos utilizado el formato A3 también, que es para certificación de puestos de trabajo. Entonces, yo pienso que el que puedo manejar más sería el formato A3, en este caso en la zona que yo trabajo. Ya, muy bien, Cristian. Entonces ahí tenemos un ejemplo concreto, ¿no es cierto? Cristian nos habla de que está a cargo de un área del ensamblaje, ¿no es cierto? Y han hecho uso de formatos tipo A4, a lo mejor para, no sé, poder verificar los distintos procesos del ensamble. Y ahora en lo que tiene que ver a la distribución de la planta han hecho uso de formatos A3, ¿cierto? Entonces, por supuesto, muy bien utilizado ahí estos formatos. Veamos, no sé si Andrés Mejía, usted nos cuenta, si yo le dijera que usted tiene que graficar una obra civil, ¿no es cierto? Pensemos que, a ver, vamos a orientarnos todos en la ciudad de Cuenca. Pensemos la intersección de la Unidad Nacional con la 12 de abril, en pleno Coliseo. Se quiere hacer una obra civil para hacer un paso deprimido en la 12 de abril y un paso tipo puente superior, ¿no es cierto?, para la unidad nacional. Eso queremos representar como un formato de planos, ¿no es cierto?, para diseño. ¿Qué formato utilizaría? ¿Cuál cree que sea el más conveniente? Profe, buenas noches. Eh, Según lo revisado y lo que usted exponía anteriormente, utilizaríamos el acero o el tema de los eh, B0 o algo así que estaban en los otros formatos que también son para ese tipo de trabajos. Entonces, en esos formatos creo que sería mucho más sencillo para poder visualizar los trabajos que se necesitan hacer en esas áreas. Por supuesto que sí, Andrés, ¿no es cierto? Estamos hablando de una obra grande, entonces necesitamos gran espacio para poder elaborar al máximo detalle lo que queremos lograr. Entonces, utilizaríamos un formato en donde esta gran obra no necesite que nosotros reduzcamos rotundamente la escala para poderla expresar gráficamente, ¿no es cierto? Y por último, veamos, si yo quisiera diseñar el nuevo microprocesador del nuevo iPhone que se va a lanzar en este año, ¿qué formato utilizaría usted, Danilo Sinchi? Buenas noches, profe. Yo creo que para ese formato o para diseñar eso sí se podría ocupar un A4 tranquilamente o un más pequeño en este caso, porque es un microprocesador, estamos hablando de medidas realmente pequeñas. Así es, un microprocesador, para quienes no están muy relacionados con la electrónica, viene a ser el chip, ¿no es cierto? El chip que genera la mayoría de operaciones lógicas en un dispositivo como es un celular, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, si utilizo un formato A4, estos chips son muy pequeñitos, ¿no es cierto? Si yo me doy la oportunidad de representarlo en un formato A4, voy a tener la posibilidad de ampliarlo mucho y permitir que se vea con mucha claridad cómo está interconectado ese chip, ¿no es cierto? El pin 1 es de tierra, el pin 2 me genera un contacto con el
pin 75 a través de este transistor, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Si eso yo veo en escala 1 a 1, más bien dicho, no lo puedo ver en escala 1 a 1, ¿no es cierto? Las pistas internas de estos microprocesadores son pequeñitas, ¿no es cierto? Yo me atrevería a decir que ni siquiera podríamos decir que son milimétricas, porque son más pequeñas que eso. Entonces, perfecto, Danilo, un formato A4 sería ideal para hacer una representación ampliada de un elemento como tal. Entonces, como vemos, dependiendo del diseño que nosotros vamos a realizar, haremos uso y emplearemos los distintos formatos, ¿no es cierto? Entonces, vamos nosotros a tener, ustedes van a ver que reiteradamente yo les digo a lo largo de este curso, tenemos que hacer el preanálisis del objeto. Entonces, lo primero que yo tengo que analizar antes de pasar a diseñar es qué formato voy a utilizar para representar el objeto que quiero realizar, ¿no es cierto? Si yo ya tengo un bosquejo, hablábamos en la clase anterior que si yo tengo un bosquejo o un esbozo, que es un dibujo a mano alzada, muy ordinario, por así decirlo, no está compuesto de muchos detalles técnicos, sino es una idea que ya nomás sale ese rato de la mente, pero ya yo ya puedo estimar, basado en el tamaño real que va a tener eso, en qué formato lo puedo encajonar para que de alguna manera sea más fácil su representación. Entonces, lo primero que yo analizaré, qué formato voy a analizar. Recuerden también que esto va un poquito más allá. A veces hay un error común entre los que hacemos diseño por CAD y es que, y diseño en general, y es que pensamos que el diseño se tiene que hacer como a mí más me gusta. Y esa no es nuestra misión. Nuestra misión es hacer el diseño lo más adaptable, legible y interpretable para el resto de personas. ¿No es cierto? Quizás yo lo puedo entender, pero si no lo entiende el resto, estoy frito, ¿no es cierto? Si yo hago un diseño que yo sí entiendo y lo envío a la India para su producción masiva y allá no lo entienden, frito, ¿no es cierto? Pérdidas de mucho dinero y de mucho tiempo. Justamente a los compañeros de aquí de Indurama, yo conozco, tengo la oportunidad de conocer una anécdota de ahí de la planta, en donde las personas que les ofertan a ustedes los moldes de Espuma Flex para el ensamble, ya sería prácticamente el empaquetado de los productos, hubo una vez una falla en una medida, pero una falla de la medida por casi centímetros, ni siquiera centímetros. Y se tuvo que botar todo un lote de estas estructuras en espuma flex porque no se podía justamente guardar algún electrodoméstico, ¿no es cierto? No se podía lograr eso y se ponía en compromiso la seguridad de estos electrodomésticos, ¿no es cierto? Si se les trataba de forzar en esos moldes. Entonces, de ahí que el diseño tiene que ser prácticamente perfecto, ¿no es cierto? No puede estar sujeto a errores y se tiene que siempre hacer una revisión y un análisis previo muy detallado de qué voy a hacer, cómo y en dónde. En este caso, el dónde será el formato, ¿no es cierto? No sé si les queda alguna duda respecto a esto. Está claro, profe. Chévere, chévere, Andrés. Todo Espero claro. sea el sentir de todo el curso. Bueno, por